Buenas tardes, mi nombre es David Niño de la carrera de Derecho. Como primer año les voy a explicar lo que es decreto ley y las leyes habilitantes. Para empezar, un decreto ley los decretos ley son actos normativos del presidente de la República, es decir, del Poder Ejecutivo. El decreto ley en general es una norma con rango de ley, está contemplada en un propio orden jurídico para ser dictada en determinados casos. Para ser dictada en determinados casos como cuáles, como un estado de emergencia, un estado de excepción, una razón de urgencia. Este decreto ley tiene también sus características. Una de esas primeras en principal es que es el presidente de la República quien suscribe este decreto ley con la firma de todos sus ministros, claro. El decreto que declare, como por ejemplo un estado de excepción y los posteriores que se dicten con fundamentos en él, se encuentran sometidos a un corte constitucional y al control político por parte del Congreso de la República. Aparte de las características, también tienen sus clasificaciones. En las clasificaciones entra lo que es el artículo 338 y el artículo 339 de acuerdo a la Constitución, el cual el artículo 338 nos puede decir que podrá decretarse un estado de alarma cuando se produzcan calamidades, catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente el peligro de la nación y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. El artículo 339 nos dice que el decreto declara un estado de excepción como ejemplo en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe. Será presentado dentro de los 8 días después de haberse dictado el decreto a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, y también será presentado al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Haber hablado de los decretos ley, también les voy a hablar sobre los decretos leyes habilitados. A estos decretos leyes habilitados, esto es una legislación en la cual un órgano legislativo le otorga a una entidad que necesite una autorización o un poder de legitimidad de poder para tomar ciertas acciones. En esto entra lo que es el artículo 203 de la Constitución, que nos dice que son leyes habilitadas las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, al fin de establecer propósito y marco de la materia que se puedan delegar al presidente de la República. Según los efectos de leyes habilitadas pueden variar en diferentes tiempos y pueden variar en diferentes naciones. El decreto con rango de ley en materia de organización de la administración. Esta, además de haber decretos dictados en virtud por la legislación, también está en materia de organización de la administración. Esto regula otros actos ejecutivos con rango de ley según la terminología de los artículos 335 y el artículo 336 de la Constitución, particularmente aquellos relativos a la organización administrativa. En efecto, de acuerdo con el artículo 236, nos dice que es atribución del presidente y consejo de los ministros fijar un número, una organización y competencia de los ministros y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros. Existen también modalidades. Una de estas modalidades es las que pueden revestir los estados de excepción. Para empezar con el estado de excepción, les voy a definir qué es un estado de excepción. Según es un recurso o mecanismo del gobierno nacional que contempla la Constitución y la ley venezolana, con la finalidad de restringir los derechos y las garantías constitucionales que puedan afectar gravemente la seguridad de la nación. Referente a lo que estamos viviendo en este momento, nos está presentando lo que es el virus coronavirus, el cual es conocido como COVID-19. Esto, después de haberse dictado el decreto, se han presentado varias modalidades, como una de las primeras es que se ordenan restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, es decir, no se puede entrar ni salir de estas mismas. Se ordena el uso obligatorio de mascarilla para poder tapar la boca y la nariz en todo tipo de transporte. Se suspenden las actividades escolares, además las actividades académicas en todo el territorio nacional, es decir, en toda la nación. Se suspenden los vuelos nacionales e internacionales por cuanto dure este decreto. Y por último, se suspenden todos aquellos actos recreativos y espectáculos como qué, como conferencias, espectáculos como conciertos, reuniones recreativas. Hay otras medidas que se suspenden a adoptar en virtud un estado de excepción. Esta medida, el decreto que declare un estado de excepción, suspende temporalmente en leyes habilitantes, es decir, en las leyes que se están actuando en estos momentos, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto. Esto nos habla sobre el artículo 19 de la Constitución
que el Estado garantizará a toda persona conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos. Esto es una de las garantías constitucionales que se puede suspender. Otras medidas que tenemos es la que puede adoptar el presidente, es la que tiene como potestad el presidente en un estado de excepción. Según el presidente de la República, en Consejo de los Ministros tendrá un gran poder discrecional para determinar lo que considere más adecuado, lo que considere más oportuno y conveniente en esta situación, como cuando estamos en un estado de excepción. Estas medidas son la movilización, el empleo de la Fuerza Armada en los servicios públicos, la requisición de los bienes necesarios, el régimen de las huelgas que pueden presentar circunstancias constitutivas de estados de excepción. Y ya para concluir, haber definido lo que es un decreto ley, haber definido lo que es una ley habilitante, la pregunta es si es lo mismo que un decreto ley, es lo mismo que una ley habilitante. Como se dijo anteriormente, el decreto ley se trata de un acto administrativo, generalmente procedente del Poder Ejecutivo, es decir, de nuestro presidente, dictando en determinados casos y razones que sean la emergencia hacia el país. En cambio, la ley habilitante es una ley que se encarga de autorizar ese poder para aprobar esos decretos ley. Claro, ambas tienen sus diferencias, pero también una se puede relacionar una con otra. Esta fue toda mi exposición, espero que le haya gustado. Buenas tardes.